Te adoramos, bendito Señor, porque no hay ningún otro digno de adoración, de alabanza y de honor. Solo tú, mi Señor. Solo tú, Dios Padre. Solo tú, Dios Hijo. Solo tú, Dios Espíritu Santo. Por eso en esta mañana, Señor, este puñado de tus hijos, de este grupo, Señor, te decimos que eres santo. Y venimos a adorarte, a entregarte nuestra adoración a ti, Señor, porque tú eres el único merecedor de toda la gloria y la honra. Dile: santo, santo eres, mi Señor. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. A ti que eres el Dios Todopoderoso, a ti que hiciste los cielos y la tierra, a ti que soplaste aliento de vida sobre el hombre, a ti que dividiste las aguas del Mar Rojo y del río Jordán, a ti, Señor, que paraste la luna y el sol, a ti, mi amado Señor, que tuviste misericordia de la viuda, que tuviste misericordia de la mujer del flujo de sangre, que tuviste, Señor, misericordia de los ciegos, de los endemoniados, a ti que derramaste tu sangre preciosa para que cada uno de nosotros pudiéramos cantar hoy esta alabanza y decirte que eres santo. Estamos agradecidos contigo porque tu sacrificio en la cruz no fue en vano, Señor. Aquí estamos, Señor, los que hemos aceptado, y miles, millares, Señor, se reúnen en este día para decirte que tú eres santo y para decirte: tú eres mi Salvador y mi Señor. Dile una vez más: santo, santo eres mi Señor. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Gracias, mi Señor, porque la creación hoy canta. Esta mañana se levantaron los pajaritos muy temprano para alabar tu nombre. Dice la palabra de Dios que los árboles dan aplausos al Todopoderoso. Aún toda la creación te alaba y te bendice, Señor. Aleluya. Santo, santo, santo eres, mi Señor. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a tu nombre, Señor. Gracias. Buenos días, siéntese por favor. Los niños pueden salir con sus profesores, por favor. Allí les tienen una rica colombina que su profe les va a dar. Muy bien. Y los adolescentes, también está allí su maestra para que vayan con ella.
Los adolescentes. Muy bien. Quisiera saber si hay alguien que nos visite por primera vez hoy. Queremos saludarle. Todos de la casa. ¿Tú nos visitas por primera vez? Bienvenida. Un aplauso, por favor, para la señorita que nos visita hoy por primera vez en este lugar. Bienvenida. Muy bien. Hace 8 días les dije que en marzo se acercan las elecciones en nuestro país y que es un deber ciudadano y un deber cristiano depositar nuestro voto, que hay muchos candidatos y usted puede elegir, y yo espero que usted elija a una persona que tenga principios, que tenga valores, que ojalá esté guiado por la palabra del Señor. Y si después de mucho escoger aún no tiene opción, aún hay otra opción allí, donde usted puede marcar. Pero hoy quiero hacer extensiva la invitación que nos hizo nuestra hermana Lilia Gutiérrez. Hermana, por favor, póngase sobre sus pies. Ella se congrega en este lugar, es una benefactora de la iglesia. ¿Cuántos han estado en el Rosal? ¿Cuántos han gozado allá? Eso, ella es la dueña con su esposo Rafael, y ella siempre es tan amable, tan gentil, que nosotros decimos no, y ella dice no, tranquilo, yo déjeme. Nosotros nos da a veces pena, porque ella es muy generosa. Entonces ella el próximo domingo, al finalizar el servicio a las 12, nos ha invitado junto con su esposo a almorzar allá, un asado, y quiere presentarnos a su sobrino, que es un hombre cristiano que se congrega en una iglesia al sur oriente de la ciudad, y quiere presentárnosla, y si usted está bien acompañarla con su voto, está bien, no es una obligación, es totalmente voluntario para que todos lo entiendan. Pero sí hay un asunto, y es que usted debe inscribirse. Por supuesto, el anfitrión necesita saber cuántos platos van a preparar. Entonces, si usted va a ir con su familia y dice, voy a ir y somos tantos. Pero la Biblia dice que tu sí sea ¿qué? Y tu no. Entonces, por favor, eso es una costumbre que tenemos que trabajar, porque decimos sí y no vamos. Allá le caigo. Pues dígame de una vez que no va a ir. Voy a hacer todo lo posible. No, yo sé que no va a ir. Cuando me dicen voy a hacer todo lo posible, yo ya sé que no va a ir. Pero ¿por qué nos cuesta trabajo decir no voy, o no puedo, o no quiero? Es fácil. Entonces, si usted dice sí, por favor, va. Si usted no se inscribe, pues entonces quiere decir que no va a ir. Entonces atrás está, al final del servicio está la hermana Nelly, para tomar allí la lista de los invitados, y dependiendo del número de esas personas, pues entonces iremos a acompañarlo, pero si hay muy poquitos, pues entonces tampoco vamos a hacer que él pierda la comida, etcétera. ¿Estamos? Amén. Bueno, muy bien, gloria a Dios. Estamos orando porque Carlitos Torres fue operado de apendicitis y le dio peritonitis, entonces estamos orando por él. Esta mañana hablé con él temprano, me dijo ya estoy mejor, pastor, ya probablemente hoy den la salida, pero gracias a todos por sus oraciones, y si usted no lo sabía puede echarle una llamadita a él o a María Fernanda, porque es bueno que toda la iglesia esté pendiente. Y hay varios que están enfermos, entre ellos mis hijos que están con el virus ese que anda por ahí con vómito y diarrea, pero bendecidos, gracias al Señor, y gozosos, ¿verdad? Hoy es nuestro culto de primicias, así que les doy la bienvenida a nuestro culto de primicias. Y quiero exponer la palabra dentro de un contexto para que usted pueda comprender y entender cuál es el objetivo, cuál es el propósito de este culto de primicias. Abra la Biblia, por favor, en Proverbios, en el capítulo número 3. Proverbios capítulo
3. Versículo número 5. Proverbios 3, capítulo 3, versículo número 5. Si ya lo tiene, dígame amén. Ok, muy bien. Si me regala un poquito de agua, por favor. Dice en el 5, fíate de Jehová como de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino que teme a Jehová y apártate del mal. Gracias, hermano. ¿Por qué será que medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y cuál es la consecuencia? Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Este pequeño pasaje de Proverbios y en general todo el capítulo 3 de los Proverbios describe un proceso de bendición que hacemos bien en seguir, porque el libro de los Proverbios fue escrito con sabiduría, fue escrito por el sabio Salomón, y allí lo que encontramos en los Proverbios son sabiduría para la vida, para enfrentar los diferentes momentos de la vida. En este pasaje entonces podemos encontrar en primer lugar 4 principios o 4 acciones positivas que Dios desea que sus hijos los cumplan para disfrutar de una buena, sana y fructífera relación con el Señor, con nuestro Padre Celestial. Y estas acciones son, en primer lugar, ¿qué dice el versículo 5? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Entonces, el primer principio es confiar en Dios con todo nuestro corazón. Dios quiere que desarrollemos fe, plena confianza en Él. Una persona que confía en Dios es una persona que es agradable delante del Señor. Una persona que confía en Dios es una persona que es bendecida por Dios. El Señor una vez le dijo a sus discípulos, respondiéndoles, les dijo, tengan fe en Dios. De cierto les digo que si le dijeran a este monte, quítate y échate en el mar, ¿qué pasará? Lo será hecho, pero lo principal es no dudar en el corazón. Y les añadió, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y eche en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice y lo que diga. Esa confianza que manifestamos en Dios, Dios la ve. ¿Usted confía en las palabras de alguien? ¿Quién sería la persona en que usted más confía? Tal vez sus padres. Ahí me llama la atención cuando voy a paseo a algún lugar, que hay un niño pequeño y él salta a la piscina, confiado de que ahí está su papá y su papá lo recibirá con los brazos abiertos. Tal vez él ni siquiera entiende el peligro que hay en la piscina o de ahogarse, pero él ve los brazos del papá y ¿qué hace? Se lanza. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él es nuestro papá, nuestro papito. Que confiadamente vayas a los brazos del Señor.
El apóstol Santiago lo dice de esta manera: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, en el capítulo 1, versículo 5, ¿qué dice? Pídala, ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Versículo 6 dice, pero pida, ¿cómo? ¿Con qué? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrado por el viento y va de aquí para allá y de una parte en otra. Versículo 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, que nosotros podemos pedir, pero si dudamos, no será hecho. Entonces Él está exaltando que debemos confiar en Dios, que debemos creer en el Señor. En segundo lugar, ¿qué dice en el versículo 6? ¿Cuál es el segundo principio? Encuéntrelo usted ahí, por favor. Reconócelo en todos tus caminos. Otra versión dice, busca su voluntad en todo lo que hagas. Reconocerlo en todos los caminos es que cada decisión que yo tome, que cada acción, que cada proyecto, que cada meta, que todo, absolutamente todo lo que yo vaya a hacer, lo que vaya a emprender, debemos ponerlo en manos del Señor. Debemos preguntarle al Señor si esa es su voluntad. Si esto que yo estoy haciendo se alinea con el plan que Dios tiene para mi vida y con el plan que está escrito en su palabra. A veces la gente pregunta, ¿y cómo conozco la voluntad de Dios? Es fácil. En la palabra está la voluntad del Señor. Allí está lo que debemos hacer. Por eso insistimos en estudiar la palabra. Reconocer a Dios es prestar atención, asegurarnos de que sus ojos, sus oídos, su brazo extendido está con nosotros para vernos, para escucharnos, para tomarnos de la mano y sacarnos del peligro. Ese es Dios. Me llamó la atención lo que le dijeron los israelitas a Josué. Justo antes de entrar a la tierra prometida, le dijeron, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Pero pusieron una condición, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y el Señor le dijo a Josué, esfuérzate, ¿y qué? ¿Y qué más? No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y el Señor les dice lo mismo que le dijo a Josué esta mañana. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, mujer. Estoy contigo, hombre. Estoy contigo, joven, jovencita. Estoy con ustedes. El Señor les está diciendo en esta mañana, no teman, no desmayen, sigan adelante, porque yo estoy con ustedes. Pongan su confianza en mí, porque yo soy poderoso para hacer cosas, para hacer lo imposible, dice la palabra del Señor. Esté seguro que estamos en la voluntad del Señor, que su presencia nos acompañará en todo lo que nosotros nos propongamos, siempre y cuando lo que nos propongamos esté, ¿qué? Alineado con lo que dice la palabra del Señor. Ayer estábamos en un matrimonio, nuestra hermana Pilar se casó, y en nuestra mesa, curiosamente, había un hermano árabe, palestino, y estábamos hablando con él. Y yo dije, yo sé su idioma, y empecé a hablarle así. Entonces me dijo, oh sí, tú eres paisano. Hablamos con él, y entonces nos contó unas cosas y nos despejó unas dudas, porque uno dice, musulmán, todo el mundo dice, ¿qué? ¿Cómo?
miedo, es terrorista. Entonces él nos decía, no somos terroristas. Pero él decía algo, y decía, ¿por qué la gente? Él dice, ustedes creen en Dios, yo creo en Alá y ustedes creen en Dios, pero yo confío en Él. Pero yo veo que ustedes no confían en Él. Y a mí me hizo pasar pena, porque a veces es verdad. Dice, si Él dice algo, yo estoy seguro que Él va a hacer. Pero a veces nosotros decimos, sí, sí, y salimos allí. En la cafetería nomás nuestra fe que se va al piso. Su presencia nos acompañará en todas las acciones, los planes, los proyectos que hagamos. Entonces todo nos saldrá bien y todo lo que tú hagas prosperará, porque estás en las manos del Señor. Tercer lugar, tercer principio, está en el versículo 7. ¿Cuál es? Encuéntrelo. Entonces sería ¿cuál? Teme a Jehová, sería el principio. Teme a Jehová y aléjate del mal. Es decir, respeta al Señor, no deshonres a Dios, no alejes su presencia haciéndolo malo. ¿Qué dice la Biblia? Que el temor a Dios es el principio de la ¿qué? Sabiduría. No de los necios, de los que ignoran a Dios, de los que dudan de su existencia, de su voluntad. La falta de temor a Dios es la que guía a las personas al pecado, a corromperse, a dañarse. La gente hace una pregunta muy típica: si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existe, ¿por qué hay niños en el África muriéndose de hambre? Si Dios existe, ¿por qué hay viudas y huérfanos? La respuesta es muy sencilla: porque la gente dejó de confiar en Dios y la gente dejó de amar a Dios. La historia del peluquero. Estaba peluqueando a un caballero y le dijo, yo no creo que Dios exista porque hay mucha maldad, hay guerras, hay enfermedades, hambre, etc. Y la persona que estaba peluqueando se quedó pensando y no encontró la manera de responderle. Y cuando salió de la peluquería, entonces encontró a un señor con mucha barba, peludo, el pelo largo. Y entonces le dijo, venga, acompáñeme. Y entró a la peluquería y le dijo, los peluqueros no existen. Entonces el peluquero se quedó mirando y le dijo, ¿por qué? Porque mire, si existieran, mire cómo está este. Entonces él dijo, no, los peluqueros sí existimos, es que él no ha entrado a la peluquería. Entonces le dijo, Dios sí existe, lo que pasa es que la gente no ha venido a Dios, no ha venido a Dios. Uno de los más grandes científicos fue interrogado acerca de la presencia de Dios, o más bien su profesor habló de que Dios no existía, de que Dios, ¿por qué había creado el mal? Si Dios era tan bueno, ¿por qué Dios había creado el bien? Había creado el mal. Este estudiante le respondió, le dijo, el mal no existe. ¿Cómo me va a decir que el mal no existe? Dijo, el mal no existe, lo que existe es la falta del bien. Y dijo, le voy a poner un ejemplo, profesor. La oscuridad no existe. Científicamente la oscuridad no existe. Lo que existe es la falta de luz. Lo que hace falta es que la gente busque a Dios. Y se convirtió en un estudiante brillante. Albert Einstein contestó eso. Cuarto principio. ¿Qué dice?
Honra a Dios con nuestros bienes y con los primeros frutos o las primicias de nuestra labor, con lo mejor de todo lo que produzcas. Honrar a Dios es respetar, honrar a Dios es enaltecer, honrar a Dios es adorar, honrar a Dios es dar honor, honrar a Dios es estar orgulloso de lo que se es o de lo que se hace, y yo estoy orgulloso de lo que Dios es y de lo que Dios hace, y estoy muy orgulloso de ser cristiano y de creer en Dios. Y estoy muy orgulloso, como le dije a alguien, le dije, sí, yo estoy muy orgulloso de ser pastor. Puede usted pensar lo que quiera ahora con todo este boom noticiero, pero yo sí estoy muy orgulloso de servirle a mi Señor. Y mi Señor sabe qué hay en mi corazón. Y no me pongo a discutir. Amén. Amén. Honrar a Dios es equivalente a vivir en santidad, a caminar en santidad delante de Dios. Vivir en santidad es honrar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando la gente lo ve a usted y usted dice, él es cristiano y usted vive en santidad, ¿a quién están honrando? Cuando usted se escachucha, no, ahí no van a decir, uy, ese Jaime, sino, ¿y eso qué es? Cristiano. ¿A quién estamos haciendo quedar mal? Al Señor. A Dios hacemos quedar mal. Así que debemos honrar su nombre. Debemos honrar su palabra. Debemos honrar al Espíritu Santo. Debemos honrar a sus hijos y a sus hijas. Debemos honrar la palabra, lo que Él nos dejó. Debemos honrar la familia. Debemos honrar a nuestros padres, debemos honrar nuestro matrimonio, debemos honrar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Alguien que vio pelando, que estaba pelando yo el cuero del pollo, dijo, no bote eso. Dijo, no, eso se frita y eso queda unos gorditos ricos, un chicharroncito. Yo le dije, yo honro mi cuerpo, para la basura. Tenemos que honrar nuestro cuerpo. Mostrar honra, honor a Dios es clave, mis amados, para caminar en su bendición. Él quiere que lo honremos poniéndole en el primer lugar de nuestras vidas. Ayer les decía en el matrimonio a los que se estaban casando, les dije, hasta hoy, la persona más importante después de Dios eran sus padres. A partir de hoy, de que salgan de esta capilla, la persona más importante después de Dios será su cónyuge. Y le repito a los esposos por si acaso, la persona más importante después de Dios ¿es quién? La India. Claro. ¿Dicen amén? Gracias, me quito ahí. El único. Voy a volverlo a decir para que le den almuerzo en esta casa. Le den almuerzo en la casa cuando llegue. La persona más importante después de Dios es su esposa. Mujeres, la persona más importante después de Dios es su esposo. Eso, las mujeres están más convencidas de eso. Así que hacemos bien en prestarle atención a estos 4 principios. Si tú quieres mejorar, si quieres desarrollar una relación personal con Dios, si quieres confiar en Él, debes reconocerlo en todos sus caminos. Confiar en Él, que tus decisiones sean puestas en Él. Honrarlo con los bienes y las primicias. Pero en segundo lugar, en ese pasaje hay 2 cosas o 2 acciones o 2 actitudes que tenemos que evitar o que tenemos que eliminar de nuestra relación con Dios. ¿Cuáles serán? A ver, investíguelo usted, porque a mí me gusta esto que sea interactiva, y usted me dice cuáles son las 2 cosas que ahí en eso usted debería evitar.
Versículo 5, les doy la pista. No te apoyes en qué? En tu propia prudencia. Es decir, no dependas de tu propio entendimiento. ¿Y cuál es la otra? Está en el versículo 7. No seas sabio, no ser sabios en nuestra propia opinión. O sea, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. No te la creas, se nos está diciendo el Señor. No es malo ser prudente ni ser sabio. Dios dice que el que necesite sabiduría la pida ¿a quién? A Dios. El error está es en creernos nosotros sabiondos, en creernos nosotros que nuestra sabiduría está por encima de Dios, por encima de la voluntad de Dios. Hay gente que dice, es que yo creo. Y yo le digo, no es que lo que tú creas, me da pena. Es lo que diga la palabra del Señor. Es que yo pienso, no es lo que yo pienso, es lo que dice la palabra del Señor. Ay, pero eso no es pecado. No, puede que no sea pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? Que si tú haces alguna cosa y es ocasión de hacer tropezar a otra persona, no lo hagas. Así no sea pecado. Ay, es que, entonces ¿para qué el Señor convirtió el agua en vino? A ver, ¿para qué? Al que le gusta el traguito le dice a uno eso. Le digo, porque ellos celebraban con mosto, ese era vino sin alcohol. Ah, sí, sí señor, la palabra que se usa ahí en el griego es mosto, jugo de uva. Colombiana, aquí en nuestro. Ah, dije, pero la Biblia sí dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. La palabra no se equivoca. No te dejes impresionar de tu propia sabiduría. Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es ¿qué? Muerte, dice la palabra del Señor. El error que está en nuestra prudencia y sabiduría, sin tomar en cuenta a Dios, nos lleva a caminos de muerte. Eso dice la palabra del Señor. Pero en tercer lugar, dijimos que en el texto había 4 principios. Había 2 cosas que debíamos eliminar de nuestra relación con Dios. Pero hay también 4 promesas en ese pasaje. ¿Cuál es la primera? Está en el versículo 5. ¿La quieres descubrir, por favor? Sí, pero ¿qué más? En el versículo 6, perdón. ¿Y él qué? Entonces, esa es la promesa. Él enderezará tus veredas. Es decir, Él te mostrará cuál camino tomar. Es la traducción más moderna. Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Estás desubicado hoy? ¿No sabes qué hacer? ¿Estás confundido? ¿No sabes en este momento qué decisión tomar? Aplica este principio. Aplica este principio para que tus caminos sean rectos. Para que Dios enderece y te diga cuál es el camino que debes tomar. La segunda promesa que está ahí está en el versículo 8. ¿Él será qué? ¿Y qué más? Muy bien, ustedes son unos tremendos intérpretes de la palabra. Esta versión me gusta porque dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Estuve investigando acerca de la fortaleza de los huesos. Entonces ponía en internet y me salía que tomara calcio. Sí es bueno tomar calcio.
Pero encontré que hay una sustancia que se llama el cortisol. El cortisol es una sustancia que se produce en unas glándulas que están arribita de los riñones y se llaman glándulas suprarrenales. El cortisol responde a una orden del cerebro, en una parte del cerebro que se llama hipotálamo, y entonces cuando yo estoy estresado, el cerebro manda esa información a la suprarrenal y la suprarrenal produce cortisol. Incluso para algunos parece que las suprarrenales producen unas hormonas que tienen que ver con el amor. Pero suena como muy poco romántico decir te quiero con todas mis suprarrenales, ¿cierto? No suena bonito. Es mejor decir te quiero con todo mi corazón. Y este cortisol es un mecanismo de defensa contra el estrés. Sin embargo, cuando nuestro estrés es permanente, cuando vivimos embejucados todo el tiempo, cuando vivimos amargados porque las cosas tal vez no nos salen bien, los niveles de cortisol comienzan ¿a qué? A echar para arriba. ¿Y sabe qué impide el cortisol? Que se fije el calcio a los huesos y produce osteoporosis y los huesos se quiebran. Y yo dije, qué bonito es acá que dice que dará salud a mi cuerpo y fortalecerá mis huesos. El aumento del cortisol daña el aparato circulatorio. El aumento del cortisol daña el sistema inmunológico. Por eso algunos tienen las defensas bajas y les dan cosas, muchas gripas y muchas cosas. El cortisol daña el sistema nervioso central, mata las neuronas. Estaban haciendo un experimento con una niña de 9 años. Esta niña, su mamá era alcohólica. Y cada vez que la mamá iba al supermercado y compraba la caja de vino y comenzaba a tomársela, ella le comenzaba a dar un estrés, porque sabía que en pocas horas su mamá iba a estar totalmente perdida de la borrachera. Y entonces le midieron el cortisol a esta niña y se dieron cuenta que estaba altísimo. Y fueron a hacer una investigación en su colegio y se dieron cuenta que la niña no aprendía, no entendía, había perdido la capacidad para aprender. Aunque ella estudiaba y leía qué pasaba, no se le grababa nada. Y se dieron cuenta que esos niveles altos de cortisol interferían en el mecanismo de aprendizaje de la niña. Porque cuando su profesor le estaba hablando, ella estaba pensando en ese recuerdo de su mamá borracha, alcohólica. Interesante, ¿no? Mujeres hermosas del Señor, les voy a contar esto. La pérdida de colágeno de la piel es 10 veces mayor cuando los niveles de cortisol están altos. ¿Y qué tiene que ver el colágeno? ¿Con qué? Con las arruguitas. Y entonces yo me encontré en Proverbios 15:13 que dice que el corazón alegre hermosea el rostro, y entonces yo dije, con razón, que yo veo en mi congregación tantas mujeres hermosas, que aunque la cédula diga que tienen un poco de años, tienen poquitos porque su piel es lozana y se ven jóvenes, y hay tantos caballeros que aunque ya pasaron los T5, se ven de T5 porque Dios ha hermoseado su rostro. O sea que no gaste tanto en colágeno, más bien que gócese de la vida, porque la Biblia dice que no se estrese por nada, que confíe en el Señor, que Él enderezará tus caminos, que Él te llenará de salud. Tercera promesa. ¿Cuál era la primera? A ver los que la apuntaron. La segunda.
Y la tercera está en el versículo número, dice, Dios llenará nuestra vida con abundancia. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo, entonces Él llenará tus graneros. Me refiero entonces a la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias hacía parte de las 3 fiestas que el Señor le dijo a Israel que celebrara. La fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Todas las 3 fiestas tenían que ver con la cosecha, tenían que ver con la bendición. Entonces, en determinado día de la fiesta, lo que hacía la gente es que traía una gavilla, o de trigo, o de cebada, o traían una fruta al altar donde estaba el sacerdote, y el sacerdote cogía la gavilla y la mecía. Y la persona que traía la gavilla decía más o menos estas palabras, la oración es larga. Decía, gracias Señor, porque yo era un esclavo en Egipto, sin identidad, sin tierra, sin familia, sin absolutamente nada. Pero tú, mi Señor, me liberaste de Egipto. Por eso yo vengo a traerte esta semilla, porque tú prometiste que me meterías en una tierra que fluye leche y miel, y de eso que ha producido la tierra y que tú me has bendecido, yo te traigo mi primicia para ti en señal de agradecimiento. Y el sacerdote entonces recibía la semilla, la mecía como en señal de gratitud ante Dios, y después el sacerdote pronunciaba una bendición sobre las personas. El principio es el mismo hoy. Es igual, el mismo principio. Dar gracias a Dios, porque Dios es fuente de toda bendición y de toda prosperidad. Yo hoy vengo a traer mis primicias ante Dios para decirle, Señor, te doy gracias, porque tú me rescataste de lo que yo era antes. Creo que todos podemos decirle, Señor, gracias, porque yo una cosa era antes, un ateo que no creía en Dios, totalmente descarriado, pero un día Dios, en su infinita misericordia, me llamó, me cambió, me transformó en lo que soy ahora y me sigue transformando. Creo que tenemos por qué darle gracias a Dios, ¿verdad? Y dice finalmente la cuarta promesa, y Dios llenará nuestra vida con alegría y felicidad. ¿Cómo dice en su versión? Y sus lagares, ¿qué dice? Rebosarán de mosto. ¿Qué era el lagar? El lagar era el lugar donde se traía la uva. Eran unos recipientes grandísimos donde se depositaban las uvas y la gente se subía y pisaba las uvas. Ellos iban cantando salmos, especialmente las mujeres. Se recogían su túnica y pisaban, pisaban la uva. Y ese jugo que salía de la uva se llamaba mosto. No era fermentado, no era con licor. Era uva, sí papi, era uva. Y entonces dice que sus lagares que rebosarán de mosto, porque eso se recogía en unos recipientes especiales. Y el vino es símbolo de alegría, el vino es símbolo de felicidad. Entonces, alégrate en Dios porque Él está contigo. ¿Por qué te preocupas tanto? Oiga, la vida es tan cortica para tomársela en serio, ¿cierto? No se la tome en serio.
Usted no sabe yo tuve reunión con mis compañeros, usted no sabe con este boom que ha habido ahora de las riquezas de algunos pastores, y yo gozoso tranquilo, y me dijeron se va, le dije sí, me voy para visitar mis propiedades en Miami, siendo sarcástico. Lo que me interesa es lo que mi Señor piense de mí. Eso es lo que me interesa a mí. Y le doy gloria a Dios porque Él ha sido bueno, Él ha tenido misericordia. Yo a él les dije el domingo pasado que yo tenía un gozo y una felicidad este año, y de verdad que yo tengo gozo porque tengo promesas de Dios que este año será un año poderoso, hermoso para Isin y para todos los que nos congregamos en esta iglesia. Dale un aplauso fuerte al Señor, fuerte, fuerte a Dios. El 31 de diciembre del año pasado, Dios hizo milagros. Y ya este año, llevamos apenas un mesecito y ya me han contado tantas cosas que ha hecho Dios. Varios que no tenían trabajo, ya consiguieron trabajo. Y Dios los ha bendecido. Quiero que me escuche esto que le voy a decir con atención. Con mucha atención, por favor. Los principios que están en Proverbios son eso, principios. No son fórmulas mágicas que te dan el dominio ni te predicen el futuro. Por el contrario, si tú haces esto que acabamos de exponer, generalmente te irá como dice la palabra de Dios. Te irá bien, podrás tener eso. Sin embargo, ellos no garantizan que no vayas a sufrir, que no vayas a tener obstáculos en tu vida, que no vaya a venir una crisis financiera, pero sí nos ayudan a evitar el sufrimiento. No se trata de pare de sufrir, se trata de evite sufrir. ¿Usted no quiere sufrir? Entonces no se meta en lo que dice acá. Si aquí dice que no sea sabio en su propia prudencia, antes de hacer el negocio, consúltele al Señor. Porque si no, majito lo tumbaron. Antes de echarle el cuento a la India, pregúntele al Señor si esa es la India que lo va a acompañar toda la vida. Antes de fijarse en los pectorales del indio, pregúntele al Señor si ese es el indio que la va a cuidar, la va a respetar, la va a honrar hasta que la muerte los separe. Entonces, lo que está diciendo acá es que, como en medicina es mejor prevenir que lamentar. Pero ya depende de lo que cada uno de nosotros pongamos en práctica. Porque no es una camisa de fuerza. Amén. Carlos Lewis, que es un autor que me gusta, dijo: hay solo dos cosas eternas en el mundo: Dios y los hombres, en contra del cantante que dijo que nadie es eterno en el mundo. Dios es eterno y nosotros somos eternos. ¿Crees que eres eterno? Sí, claro, porque esto aquí no se va, esto es aquí rapidito. Mi abuelito un día dijo: tanta vaina para vivir 70 años. Como tanto perendengue, ¿cierto? Y Job dijo: desnudo llegué a este mundo y como, ¿para qué tanta cosa? Es fácil tratar de usar a Dios
y tratar de usar a los hombres para obtener beneficio personal, para obtener cosas. Es fácil. Lamentablemente hoy se usa a Dios para obtener beneficios personales, beneficios económicos y otros. Y se usa a la gente para obtener esos beneficios. Eso es fácil. Es fácil torcer la palabra de Dios para que diga lo que yo quiero que diga. Pero lo que me están diciendo aquí los proverbios, en todo el capítulo 3, es a que invertamos eso y que las cosas que Dios nos dio nos sirvan para honrar a Dios y para bendecir a nuestro prójimo. Ese es el verdadero cristianismo. Esa es la verdadera actitud que nos ofrece el capítulo 3 de los Proverbios, a un cambio en la manera de pensar y a un cambio en la manera de actuar. Créele al Señor, ten fe. Déjalo que dirija todos tus caminos. Sé generoso con el Señor y con los demás. Y apártate del mal y tendrás salud y te irá bien. Y tendrás felicidad y tendrás gozo. Resumiendo lo que Dios nos acaba de hablar. Este capítulo nos invita a eso, a que cambiemos de actitud, para que de la misma manera cambiemos nuestra manera de accionar. Ponte sobre tus pies, por favor, vamos a orar y vamos a realizar lo que el principio de las primicias nos dice. Levanta tus manos al cielo y comienza a orar. Y el Espíritu Santo te va a colocar en tu mente en este momento por qué debes darle gracias a Dios. Hay tantas cosas por qué darle gracias a Dios, pero el Espíritu Santo colocará en tu mente por qué darle gracias. Tal vez tú tengas 40 años y digas, Señor, gracias por estos 40. O por estos 20, o por estos 50. O tendrás que darle gracias a Dios por tu salud. O darle gracias a Dios